este problema se nos dice que se tiene un triángulo isósceles y debemos encontrar la medida de su área. El perímetro es 40 metros y la altura relativa a la base mide 10. Es un enunciado totalmente verbal, por lo tanto, representamos gráficamente lo que nos dice. Tenemos un triángulo, es isósceles, por lo tanto, hacemos dos marcas. Consideramos que la base es el lado que no es congruente con ninguno de los otros dos. Y a estas medidas iguales, a estos segmentos iguales que son los lados congruentes, los llamamos L. Como el perímetro es 40, entonces el tercer lado será 40 menos 2L. Luego, también se nos indica que la altura relativa a la base mide 10. Entonces, ya tenemos la altura. Como es un triángulo isósceles, al trazar la altura, el lado desigual, que es nuestra base, se divide en dos segmentos congruentes. También lo indicamos. Y como mide 40 menos 2L y se divide en dos partes de la misma medida, entonces cada una medirá 20 menos L. Tenemos ahora dos triángulos rectángulos congruentes. En uno de ellos aplicamos teorema de Pitágoras porque tenemos expresiones para cada uno de los lados. Diremos entonces que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Efectuamos las operaciones, reducimos términos semejantes y obtenemos que el lado medirá 25 medios. Nos piden encontrar el área del triángulo. En este caso aplicaríamos la fórmula básica base por altura sobre 2. La altura ya la tenemos que es 10, debemos encontrar la medida de la base, 40 menos 2L, y L vale 25 medios. Entonces reemplazamos el valor de L y obtenemos que la base mide 15. Finalmente, el área del triángulo es base por altura sobre 2, 75 metros cuadrados. Tenemos ahora otro problema de áreas, pero esta vez los datos que nos dan son las medidas de los lados del triángulo, raíz de 41, raíz de 80 y 13 unidades. Bien, representamos gráficamente el triángulo. Es un triángulo escaleno y sus medidas son raíz de 41, raíz de 80 y 13. Podríamos aplicar aquí el teorema de Herón, pero trabajar con las raíces va a ser complicado. Así que en este caso no es recomendable. Como tenemos todas las medidas, lo que podemos hacer es trazar una altura. Y entonces ahora tenemos dos triángulos rectángulos. La altura será uno de los catetos en ambos. Y como al dibujar la altura, el lado que es base se divide en dos segmentos, vamos a colocar una expresión para cada parte. Diremos que si un lado mide B, si un segmento mide B, el otro medirá 13 menos B. Ahora ya tenemos expresiones para cada lado de los triángulos rectángulos que tenemos. Como H es un lado común, lo que podemos hacer es igualar las expresiones que correspondan a h al cuadrado en el teorema de Pitágoras, ¿no? Para el triángulo de la izquierda, h al cuadrado será igual a raíz cuadrada de 41 al cuadrado menos b al cuadrado. Y para el triángulo de la derecha, h al cuadrado será raíz cuadrada de 80 al cuadrado menos el cuadrado de 13 menos b. Formulamos entonces esa igualdad y resolvemos. Aplicamos binomio al cuadrado, simplificamos exponente y índice de la raíz, reducimos términos semejantes y obtendremos que el valor de b es 5. Ahora ya tenemos medidas para uno de los catetos de los triángulos rectángulos. Ahora solo faltaría encontrar el valor de h. De la figura, entonces tomamos uno de los triángulos, esta vez el de la izquierda, y encontramos el valor de h utilizando el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado 5 al cuadrado, el otro cateto h al cuadrado y la hipotenusa raíz de 41 al cuadrado. Resolvemos y obtenemos que la altura medirá 4 unidades. Y ahora ya podemos determinar el valor del área del triángulo original. La base mide 13 y la altura mide 4, por lo tanto, 13 por 4 entre 2, 26 unidades cuadradas de área. Ahora tenemos
un problema de geometría del espacio. Nos piden calcular el área de la proyección de un triángulo ABC sobre un plano que forma un ángulo diedro de 60 grados con el plano del triángulo. Estando AC en el plano, AB mide 13, BC mide 14 y AC mide 15. Bien, aquí tenemos que ordenar bien la información para poder representarla. Tenemos originalmente un plano y luego nos dicen que va a haber otro plano que contiene a un triángulo, pero uno de los lados del triángulo está en este plano original. Tenemos medidas de los lados del triángulo ABC y ahora vamos a representarlo. Primero tenemos el segmento AC que mide 15 y que pertenece al plano. Luego, como el triángulo también pertenece a otro plano que va a ser secante al plano que hemos puesto primero, entonces tenemos un punto B fuera del plano y desde ese punto B, entonces trazamos los lados del triángulo, ¿sí? No representamos el plano que es secante, pero es el plano que contiene al triángulo ABC. Ya están allí las medidas. Luego nos dicen que el ángulo que se forma entre los planos es de 60 grados. Así que yo lo represento allí, ¿no? Es un ángulo diedro de 60 grados. Bien, nos piden luego encontrar el área del triángulo que es proyección del triángulo ABC, ¿no? Que es proyección ortogonal. O sea, el triángulo que pertenecerá al plano que está allí representado y que corresponde a la proyección ortogonal del triángulo ABC. Bien, para tener una idea de cómo será el triángulo, lo que hacemos es trazar una línea que represente la distancia entre B y el plano y le ponemos B' al punto a la proyección ortogonal del punto B. Y entonces lo que nos están pidiendo es la medida del área de AB'(C). Como es un triángulo, podríamos decir que ya tenemos la base, que mide 15, que es AC. Nos faltaría encontrar la altura. Bien, entonces aquí vamos a utilizar el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Para representar la altura del triángulo que está en el plano, y para ello necesitamos trazar algunas líneas más, ¿no? Entonces, esta es una línea que será la altura del triángulo AB'(C), y para que cumpla con el teorema de las tres perpendiculares, entonces desde B, la línea que interseque al AHB debe ser también perpendicular al plano del triángulo original. Bien, entonces tenemos una situación tal como la teníamos en uno de los problemas anteriores. Tenemos un triángulo con todas sus medidas de sus lados y podemos encontrar la medida de su altura, ¿no? Como esta altura dibujada, HB, divide al segmento AC en dos partes, a una la llamaremos X y a la otra 15 menos X. Tenemos ahora esta situación. De igual forma que en el caso anterior, BH es un cateto que comparten ambos triángulos rectángulos, porque BH es una altura. Entonces tendremos la siguiente equivalencia. 13 al cuadrado menos x al cuadrado, que es diferencia de los cuadrados de la hipotenusa y un cateto, y será igual también a la diferencia de la hipotenusa y del cateto en el otro triángulo. Resolvemos, aquí aplicamos binomio al cuadrado, vamos a reducir términos semejantes, vamos a hacer las operaciones y tenemos que el valor de x es 33 quintos. Luego podremos encontrar BH. Entonces, BH al cuadrado será igual a 33 quintos al cuadrado, porque ambos son catetos, más BH al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, 13 al cuadrado, ¿no? Hemos tomado el triángulo de la izquierda. Efectuamos, resolvemos, es una operación de diferencia de un entero y una fracción. Y por ahora tenemos que el valor de BH es 56 quintos. Ahora ya podemos decir que tenemos la medida de esta línea, BH, que si observamos adecuadamente es la hipotenusa
del triángulo rectángulo que se ha formado al trazar la proyección ortogonal el segmento que une los puntos B y B', y también el punto HB', que es perpendicular al anterior. Entonces tenemos la hipotenusa de otro triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo que tenemos. Lo que acabamos de encontrar es HB, que es 56 quintos. Como es un triángulo rectángulo notable de 60 grados, entonces HB' será la mitad de la hipotenusa, ¿no? El opuesto a 30 grados es K y la hipotenusa es 2K. Entonces, si tenemos que la hipotenusa ya vale 56 quintos, entonces al dividirla entre 2, obtenemos que HB' es 28 quintos. Y esa es la altura que buscábamos del triángulo AB'C, cuya área nos piden calcular. Por lo tanto, el área buscada será base por altura sobre 2, ¿no? La base, como dijimos al inicio, AC es 15, la altura es la que encontramos, 28 quintos, y efectuamos las operaciones. Esa área es 42, ¿no? 42 unidades cuadradas. El problema que acabamos de resolver tiene otra manera de solucionarse, utilizando una fórmula específica, ¿no? Una fórmula que quizás no es muy conocida. Cómo obtener el área de una superficie generada por las proyecciones ortogonales de los puntos de otra figura que se encuentra en un plano secante. Para resolverla, vamos a representar todo tal como habíamos representado en el problema anterior, pero esta vez utilizaremos la siguiente fórmula. S', que corresponderá en nuestro caso al área del triángulo AB'C, que es lo que buscamos, es igual al producto del área original del triángulo original multiplicada por el coseno del ángulo diedro que forman los planos. Así que aquí ya tenemos todos los datos. Lo que tenemos que encontrar es el área del triángulo ABC primero, ¿no? Porque θ vale 60 grados. Como tenemos un triángulo con todas las medidas de sus lados, podemos aplicar la fórmula de Herón. Primero calculamos el semiperímetro. En este caso es 21. Así que ahora reemplazamos en la fórmula de Herón y tendremos que realizar esas diferencias y las multiplicaciones. No resolvemos todo el producto, sino que descomponemos adecuadamente para poder simplificar exponentes e índice de la raíz. Entonces, el área original es 84. Aplicamos la fórmula y tendremos que será 84 por el coseno de 60, el área del triángulo AB'C. Reemplazamos el coseno de 60 y determinamos que el área buscada es 42.